¿Qué tal, iglesia? Buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes. No veo a nadie con su verde, ¿qué pasó? No, sí veo a todos con sus shirts blancas, muy bien, muy bien. Ahorita vamos a hacer un momento para orar por México. Es la primera vez que voy a orar porque le vaya mal a Inglaterra, no sé qué. Pero hablando del mundial, ahorita estamos hablando del mundial, hoy estamos en la historia de José, estamos yendo a versículo a versículo, conociendo qué es la historia de José, por qué es tan importante. Esta historia está en Génesis, en el Antiguo Testamento, y cómo esto tiene una conexión muy, muy presente en nuestra forma de vida, cómo José vive su vida. Creo que tiene un reflejo muy importante de cómo tú y yo debemos de vivir nuestra vida cuando nos mantenemos en Dios y en su palabra. Una de las cosas que más es importante para todos nosotros es ser una persona íntegra. Yo creo que es importante, pero también es un punto muy difícil que llevar, porque nos vemos en estas tareas todos los días donde estamos debatiendo dentro de nuestra integridad, cómo manejar nuestras cosas, y José se ve envuelto en una situación que estoy seguro nos va a enseñar muchísimo, que hemos orado porque el Espíritu Santo te pueda hablar de una manera directa el día de hoy. Pero cuando se trata de integridad, cuando es algo verdad o mentira, cuando estás actuando en integridad, yo creo que lo primero que pensé justo ahorita que estamos en el mundial es en este rencor mexicano que se remonta en el 29 de junio, ¿no? 29 de junio en el 2014 en Brasil. Se llama No Era Penal. Si tú te acuerdas de eso, podemos ver esa imagen, por favor. Tú y yo sabemos que Holanda, Países Bajos, por eso se llama Países Bajos, porque cayeron muy bajo, cometieron este rollo que no era penal. Y si tú tienes dudas de eso, puedes ver la siguiente imagen. Mira, aquí te dice una imagen más expandida. O sea, puedes ver dónde está el pie de Holanda, dónde está el pie de Rafa Márquez. Este cuate se llama Robben, por eso le pusieron ese nombre, por ratero también. Y sabes bien, tú y yo sabemos que eso no era penal. Al día de hoy seguimos enojados con esta falta de integridad dentro del fútbol, porque eso nos llevó a perder el partido. Hicimos camisas, hicimos stickers, hicimos memes del no era penal. Al día de hoy nuestro rencor es tan grande, ¿verdad? Porque no nada más hicimos esto, hicimos algo más para poder desatar todo nuestro rencor de la falta de integridad. Hicimos piñatas aparte, y luego también hoy en día estamos diciendo dentro del Mundial 2026 no era penal. Han pasado 4,369 días, 624 semanas, 143 meses, casi 12 años. ¿Del qué no era? ¿Del no era? No era penal. No nada más hay eso, iglesia. O sea, al día de hoy existe un contador en una página web, se los voy a enseñar, donde está contando exactamente los días, no sé si puede, los días, las horas, los minutos y los segundos del no era penal. O sea, es ridículo, yo sé, pero tú y yo no podemos olvidarlo. O sea, está en nuestro corazón, ¿no? Y cuando pasan estas cosas de integridad como el fútbol, que ahorita estamos viendo cada partido, créeme, hasta mi abuelita sabe que eso no era penal. Todos sabemos eso. Y nos duele cuando se trata de cuando tú y yo perdemos en base a un acto no íntegro de una persona, ¿no? Nos duele demasiado, es algo muy importante para nosotros, ¿no? Y es bien interesante porque dentro de todo esto que estamos viviendo en el mundial, estamos todos bien expuestos, estamos al día, estamos viendo todos los partidos, gracias a Telemundo y a Peacock que nos los están dando a todos. Pero cada partido del mundial, cada momento que vemos, tenemos una área crítica donde decimos qué está bien, qué está mal, qué el árbitro dice, qué la FIFA quiere, qué es lo que la gente quiere, y estamos todos debatiendo con todas estas cosas, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y nuestra sociedad está envuelta en esa situación, o vivimos en una sociedad donde a veces parece que sí, la integridad es importante, pero a veces pareciera que no es tan importante cuando se trata de nosotros mismos. Vivimos en una era donde también la inteligencia artificial, por un lado nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero también por otro lado la inteligencia artificial nos hace debatir entre lo que es íntegro hacer o no hacer. Inclusive hay videos que todavía tus hijos te tienen que decir que no es verdad. O sea, te dicen, no mamá, esa es inteligencia artificial, no es neta ese video, no se murió esta Cristian Castro, todavía no se muere, ¿no? Pero todo el mundo, ¿cómo es posible que Chayanne, verdad? No, es inteligencia artificial, ¿no? Pero vivimos en este punto donde sí, la integridad es algo muy importante, es importante para ti y es importante para mí cuando nos afecta.
Pero cuando tú y yo tenemos que tomar decisiones en base a la integridad, podemos analizar muchas cosas y dices, no va a pasar nada si hago esto. Aunque yo sé que es malo, nadie me ve, ¿me explico? Y vamos a ver qué pasa. Y yo creo que dentro de todas las cosas que vivimos todos los días, definitivamente, ¿qué tan importante para ti la integridad? ¿Qué tan importante es para decir la verdad? ¿Qué tan importante es para ti ser una persona de palabra, por ejemplo? ¿Qué tan importante es para ti asumir una responsabilidad y no mentir? O inclusive asumir la responsabilidad de decir cuando las cosas salen mal y no tratar de cubrirlas. O por ejemplo, tratar de no vivir siempre con que no me cachan, no pasa nada. No, la integridad es difícil, ese es el problema. Dentro de nuestra vida la integridad es muy difícil de llevar y exige demasiado de ti y de mí. Exige constantemente muchas cosas, por eso es tan complicado. No es algo que nada más está sujeto a una persona, está sujeto a todos nosotros. La pregunta es que sí, la respuesta es que sí, la integridad a ti te importa y a mí me importa. Si nosotros no somos íntegros, por ejemplo, con nuestras relaciones, eso importa, porque estamos sobreviviendo con nuestras relaciones y eventualmente va a salir todo eso a la luz. Cuando se trata de la integridad y no somos íntegros, por ejemplo, con nuestras familias, eventualmente eso se va a derrumbar. Si nosotros no somos íntegros con nuestra carrera, con lo que estamos haciendo profesionalmente, en algún punto todo va a salir a la luz. Y estamos en esta serie que hemos llamado El plan de Dios siempre fue para bien. Y dentro de esta serie estamos viendo la historia de José. José el soñador, muchos de ustedes han escuchado esta historia. Y José se lleva muchas experiencias buenas y muy malas dentro de toda su historia. Y a veces vemos cosas más malas viendo en su vida y como dices, ¿cómo es posible si es un hombre que fue escogido por Dios? ¿Por qué está pasando por tantas cosas? Pero también hay muchas cosas que él está aprendiendo de carácter, también hay muchas cosas que él está debatiendo entre lo bueno y lo malo y también está tratando de ser íntegro todo el tiempo, ¿no? Si no sabes la historia, no viniste la semana pasada, déjame darte un recap de qué pasó. Simplemente José es el hijo favorito de su papá. Es también bien chismoso, sus hermanos no lo quieren y llegó al grado en la vida donde dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a deshacer de José, ya no lo queremos en nuestra vida. Y lo meten en un pozo, lo quieren matar, pero simplemente deciden no matarlo y dicen, pues mejor en vez de matarlo lo vendemos, ¿no? Él tiene una túnica que su papá le dio de muchos colores, que llevaba a todos lados presumiendo que era el escogido. Sus hermanos se la quitan, la manchan de un animal, de un cabrito ahí y se la llevan a su papá porque su papá no podía ver y de esa manera ya podría él darse cuenta que sí, evidentemente José acababa de morir muerto por un animal, ¿no? José estaba en este lugar donde fue vendido hacia los egipcios y ahí es donde nos encontramos en la historia, ¿no? Estamos viendo muchas cosas que están pasando. Él simplemente está viviendo su vida, no entendiendo, aparte de tener estas visiones que Dios le está dando, sueños. Es una persona escogida, tiene un linaje increíble, pero de todos modos, como un joven de poca edad, está viviendo muchas cuestiones de vida, ¿no? Y estamos justo ahí en ese momento, ¿no? Está en ese momento donde José está batallando con su vida y está haciendo de pasar de ser hijo de papi, ahora pasa a ser un esclavo, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa ya cuando José está en esta etapa. Génesis 39 del 1 al 10 dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. Quiero que pongas atención en esto. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor le bendijo a la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que el egipcio tenía, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposita de Potifar, de su amo, empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo, ¿no? Pero José no quiso saber nada,
sino que contestó, mire señora, a mi amo mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Ahí vemos la arrogancia de José, ¿verdad? Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Pero más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía. José se mantuvo firme en su rechazo, ¿no? En esta historia hay algunos historiadores que quieren buscarle nombre a la esposa de Potifar porque no la encontraban, ¿no? Y por ahí unos egipcios salieron con un nombre, no egipcios, pero unos judíos, perdón, nacieron con un nombre y le pusieron el nombre de Zuleika, algo así, ¿no? Decían, este puede ser quizás el nombre de ahí, pero después dijeron que no era verdad, ¿no? Entonces, como yo no puedo pronunciar ese nombre, aunque no es verdad tampoco, yo le puse Zulema, ¿no? Entonces, así se va a llamar, porque está con Z, ¿no? Entonces, y aparte creo que no hay nadie que se llama Zulema aquí, ¿verdad? ¿No? Díganme que no, por favor, díganme que no, yo sé. Pero Zulekha se escribe con Z, Zulekha. Entonces estos cuates dijeron, no, eso no es verdad, no lo vamos a incluir ahí. Pero es extraño que no viene el nombre de ella dentro de esta historia, por alguna razón no se incluyó, ¿no? Pero yo sé que estas cosas que está viviendo José pues son un poquito difíciles. Es un joven atractivo, como dice la palabra de Dios. Estamos viendo que como que le echa el ojo a la mujer, ¿no? Y José tiene muy bien en claro desde el principio cuál es su postura aquí, ¿no? Él es un esclavo, sabe que es un esclavo, pero que también tiene favor de Dios. También tiene toda a su disposición y tiene ciertas cosas que no puede tocar y lo tiene muy claro, ¿no? No sé si has escuchado esta historia antes, pero suena como una historia que normalmente se predica con los jóvenes, en los grupos de jóvenes, por ejemplo, porque tiene que ver con cómo se mostró José íntegramente, ¿no? Pero yo pienso que tiene más allá de esto, ¿no? Yo pienso que tiene que ver mucho la cosa detrás de la cosa, de lo que ¿a qué lo lleva a José a ser firme en sus convicciones, ¿no? Y esto es algo que es muy importante, es una lección de moralidad que vamos a encontrar, pero al menos podemos ver, ¿no? Que la palabra nos dice que debemos de tener esa parte íntegra, ¿no? Debemos de también de entender que dentro de la integridad no depende de nuestras circunstancias, y ese es el primer punto. A veces queremos pensar que las circunstancias son las que corrompen nuestra integridad, pero lo que estamos viendo aquí es que hay maneras, ¿no?, de vivir nuestra vida. Nuestra integridad no depende de las circunstancias en las cuales nos encontramos todos los días. A pesar de José ser un esclavo, sabía que las circunstancias no iban a determinar quién era él. Tu integridad es algo que está constantemente, no se acomoda dependiendo de la situación en la que te encuentres, pero sí es algo que no depende de las circunstancias. No puedes usarlo como excusa, ¿no? Muchos de nosotros tenemos la idea razonable de que las cosas, si vamos a hacer una cosa en nuestra vida, tiene que depender de muchas otras cosas, ¿no? Pero también tenemos que depender de que te puedes preguntar si voy a ser honesto en esta próxima decisión, si voy a cumplir los compromisos que voy a cumplir, si voy a pagar las deudas que debo de pagar. Pero creo que muchos de nosotros también tenemos una idea clara de las cosas que no debemos de hacer, ¿no? Sabemos lo que sí podemos hacer y lo que deberíamos de hacer. Pero también sabemos dentro de nosotros, por muy íntegros o no, sabemos que no debemos de robar, sabemos que no debemos de engañar a nuestro cónyuge, y sabemos también que no voy a mentirle a la gente ni tampoco a la gente que tanto ama. El problema viene cuando decidimos lo que hacemos, lo que no debemos de hacer, en vez de hacer las cosas que en verdad debemos de hacer, y usamos como excusa que la circunstancia nos lideró a esa situación, ¿no? Pues es que ella me dijo esto, ¿me explico? Es que me manda textos en la noche. Es que el otro, ¿no? Y empezamos a jugarle como que el mundo nos llevó por ahí, y muchos de nosotros decimos, es que el Señor me está diciendo que es la persona, ¿no? Cuando sabemos que no es la persona. Y a veces es muy sutil esto, pero todo el tiempo estamos batallando con estas cosas en nuestra vida. La integridad es algo que nos importa, salud, cuando se trata de nosotros, pero que es algo debatible cuando no se trata de nosotros. Cuando se trata de, poquito veneno no hace daño, ¿me explico? Nadie me va a cachar, ¿no? Y el problema viene cuando decidimos lo que vamos o no hacer, ¿no? Por ejemplo, por lo general, cuando voy al mercado, haces tus compras, vas a Sprouts, vas a Trader Joe's, vas a Walmart, vas a Costco, ¿no? Y tú sabes muy bien
que número uno, tienes que poner el carrito donde va, pues. Pero no lo haces. Yo te he visto ahí en el Sprouts. Come on. Yo sé que ese carrito no va a regresar. Si vas a Trader Joe's en la hora pico y te estacionaste súper lejos, allá, casi allá por el otro lado donde está la CVS, ahí vas a dejar tu carrito. ¿Me explico? No te vas a regresar hasta allá. Sabemos que debemos de hacerlo, pero a veces no lo hacemos. Por lo general, queremos ser honestos, ¿no? Pero también decimos cosas que no debemos de decir o mentimos poquito para no quedar mal. Por lo general, somos fieles en nuestros compromisos, ¿no? Pero y sabemos que tenemos que estar ahí. Ya dijimos que vamos a estar ahí, sí, pero si alguien te da unos boletos para ir al mundial, vas a mandar al rayo a todo el mundo. ¿Me explico? Es que tengo los boletos, no puedo estar en este momento tan importante para tu vida, ¿no? Si es la boda de tu hija, imagínate, ¿no? Pero hay algo bien interesante que quiero decirte, porque no quiero hablar acerca de la integridad desde un punto de vista donde somos perfectos en esto y debemos de ser perfectos en esto. Yo no quiero poner esa carga sobre ti, porque al mismo tiempo de poner esa carga sobre ti, yo estaría pecando, porque yo también estoy sujeto bajo eso. Como ser humano, todos tenemos muchas decisiones todo el tiempo, todos hemos pecado, yo he pecado. En muchas cosas quizás puedo ser muy íntegro, pero quizás en otras cosas puedo fallar también, así como tú y como yo. No significa que eso me dé permiso de no ser íntegro, pero sí me lleva a la convicción de lo que el Espíritu Santo me dice antes de tomar mi próxima decisión, después de que yo me haya rendido completamente a Jesús. Y esa es una rendición diaria, es una rendición todos los días, es un trabajo que tenemos que hacer, porque de todos modos estamos envueltos en esto. Y sí, hay un estudio y diferentes compañías, organizaciones han hecho estudios de la cantidad de decisiones que un ser humano toma. Se dice que alrededor de unas 35,000 decisiones al día el ser humano puede tomar en su día a día. Imagínate, ¿es posible ser íntegro en las 35,000 decisiones que vas a tomar en un solo día? Claro que no, es imposible, es difícil, porque quizás podemos tener mucha conciencia de unas cosas, pero hay otras cosas que ya son malos hábitos, que no logramos detectar o que no tenemos, aún no queremos aceptar la convicción de que eso está mal. Entonces no quiere decir que en todo vamos a ser íntegro, y tampoco podemos decir que vamos a estar con una lupa a ver si tu cónyuge es íntegro en todas esas cosas, porque tú tampoco puedes ser íntegro en todas las cosas, ¿no? No podemos poner en una lupa con nuestra familia en una sola cosa, porque es difícil ser íntegro, es complicado. Cristo Jesús lo logró, pero nosotros no creo que podamos lograrlo. Ahora, ¿qué te estoy diciendo esto? ¿China libre? Claro que no. No te estoy dando permiso para que no seas íntegro, al contrario, quiero que mi oración es que el Espíritu Santo siempre sea tan sensible a nuestro corazón que nos pueda traer convicción en cada decisión que tú y yo debemos de tomar, y que sepamos si esa decisión podamos tomarla con integridad o no. El problema está en que si tú y yo no somos íntegros en lo poco, eventualmente en lo mucho va a salir a la luz. Y eso nos podemos dar cuenta todo el tiempo. Algo que hicimos en el golf constantemente, si tú juegas golf o no, te voy a dar un tip ahí, ¿no? ¿Por qué los empresarios contratan la mayoría, no todos, pero algunos de ellos, usan el golf para ver si pueden contratar a un nuevo staff o no? ¿Sabes por qué? Porque si alguien tiene la astucia de mentirte dentro de un juego casual de golf, va a tener toda la libertad de mentirte cuando ya estés haciendo ventas dentro de tu empresa. Entonces tú te puedes dar cuenta muy fácil, porque de repente juegas golf con alguien y resulta de que dice que juega bien, y a la hora el golf se trata de quién pega menos golpes, ¿no? Y cuando no cuentas bien o te haces el que no cuentas bien, pues te enojas, vato. Yo me enojo, yo me enchilo, en serio. Que oye, ¿qué onda? O sea, entonces a veces sí se le va la onda, a veces no, pero este punto de decir de por qué es tan importante la integridad, una vez más, cuando se trata de uno es bien importante porque somos los afectados, pero cuando se trata de mí cometiendo no integridad, dices, no importa, nadie se da cuenta. Entonces está bien, y estoy seguro que todos vamos a batallar con eso, pero eventualmente si no somos íntegros en muchas cositas internas de nuestra vida, eventualmente va a salir a la luz. Y mi oración es que siempre el Espíritu Santo tenga la oportunidad de traer convicción a tu vida de una manera personal.
Si no quiero arrepentirme de mis decisiones, por ejemplo, financieras, entonces no deberías de esperar que las crisis económicas que estás viviendo ahorita tienen un efecto directo, porque entonces si no estamos siendo íntegros con eso, pues entonces las circunstancias que estás viviendo a lo mejor tienen que ver con una falta de integridad anterior, a lo mejor tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? A lo mejor si no quieres arrepentirte, por ejemplo, de lo que has hecho con tu propio cuerpo, tampoco deberías de esperar que cuando estés enfrentando una tentación o un diagnóstico o un embarazo no deseado, sea para decidir si voy a mantener mi pureza sexual o no. Es como que estamos debatiendo entre una cosa y juzgamos a Dios diciendo, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Si no quiero arrepentirme, por ejemplo, de haber sido deshonesto con alguien o con algo, debería yo esperar estar bajo presión, determinar cuando voy a decir la verdad o no. Pues realmente esa es la decisión entre una cosa y la otra. Son las cosas que batallamos todos los días. Hay una cosa siempre detrás de la cosa. Y ese es mi punto. Yo creo que de la misma manera hay una historia de José y hay algo en la vida de él que lo llevó a ser firme en su convicción dentro de los hábitos que está tomando en su vida. Y esa es mi invitación para ti y para mí. Yo pienso que cómo uno puede lograr ser íntegro en casi todo, pues es un trabajo de muchas pequeñas acciones que eventualmente van a ir construyendo tu vida hacia la línea de integridad. Porque podemos decir, no pasa nada, pero por ejemplo, cuando se trata de tus hijos y que alguien te los pide para llevárselos a Disney sin que tú estés presente y sabes que esa persona no es íntegra, ¿los vas a dejar ir? ¿Cómo? Pero a lo mejor puedes mentir poquito en tu declaración de impuestos y dices, pues no importa, no se van a dar cuenta, porque te afecta a ti personalmente, ¿no? Pero cuando se trata de algo más allegado a tu corazón, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces ahí sí mides qué debes de hacer y qué no. Ahí, nada más para ponerles un ejemplo, ¿qué tan importante es la integridad? ¿A poco no es muy importante? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Están pasando muchas cosas con José, ¿no? Voy a leerte un poquito lo que decía antes, no va a aparecer en pantalla y después vamos a leer el 39 para seguir con la conversación. Dice, un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir sus responsabilidades como cada día que hacía todo el tiempo, ¿no? Entonces, una vez más, la mujer de Potifar, que se llamaba Zulema, ¿verdad? Le pusimos Zulema, lo agarró del manto que él traía a José y empezó a decirle, acuéstate conmigo, pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de esa casa. Entonces, una vez más, ella está tratando de persuadirlo, ¿no? Y lo que dice en Génesis 39:13, dice que al ver ella que había dejado el manto en sus manos, había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volviera a casa, ¿no? Entonces, neta, bro, qué canija es Zulema, en serio, qué canija es, de verdad, neta que se pasó de lanza, ¿no? En serio, se pasó. Y hay lo que vemos aquí interesante, es que, ¿qué hacemos cuando nos falta integridad? Cuando a ti y a mí nos falta integridad y que es algo que se va acumulando. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, como les mencionaba, poquitos errorcitos de integridad nos llevan a un gran error de integridad. Entonces, esta Zulema, que le pusimos así de nombre, poco a poco empieza a tratar de ver si puede ganarle a José con la tentación. No fue algo que empezó de un día para otro, sino fue algo que poco a poco empezó a tratar de ser más sensual, a lo mejor de decirle cosas al oído, yo no sé, hasta que llegó este momento donde cuando nosotros nos falta integridad, ¿qué pasa? Lo primero que hacemos es atacar al blanco más fácil, ¿no? En este caso, atacó a José. Entonces, cuando ella sale a la luz, hace todo este argüende, José sale corriendo, deja su túnica, pues tiene una prueba en sus manos de que puede decir lo que ella quiera, porque ella recuerda que José es un esclavo, ¿no? También al mismo tiempo de ser esclavo, ella sabe que es hebreo. Y entre los judíos, los egipcios y los hebreos había una bronca muy grande. Entonces, ¿a quién le van a creer? ¿Le van a creer a José
o le van a creer a Zulema? Pues claro que no le iban a creer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos también cuando nos falta integridad, no? Atacamos a otra persona, tratamos de que voltear la historia, de que yo voy a hacerme la víctima, aunque yo soy el que estoy haciendo el victimario, ¿no? Cuando tenemos poca integridad, tratamos de encubrir que nosotros no somos el del problema, que es la otra persona que tiene el problema. ¿Qué también hacemos cuando nos falta integridad? Culpamos a alguien más por nuestros propios errores. Nuestras acciones no cobramos responsabilidad y culpamos a alguien más. Porque si notamos en la historia, lo que primero que dice Zulema, dice que el hombre que trajo su esposo, el esclavo que trajo su esposo, que era hebreo, o sea, no está diciendo el hombre con el que he estado tratando de ver qué onda, no está diciendo, no, mi esposo tiene la culpa porque trajo a este cuate a la casa y aparte es hebreo y mira lo que intentó hacer. Cuando nos falta integridad, siempre lo que pasa es que culpamos a alguien más por nuestros propios errores para que nadie se entere. Y también, ¿qué hacemos cuando nos falta integridad? Mentimos sobre todos los detalles, creamos toda esa historia. Por eso existen casos de la vida real, la neta. La Rosa de Guadalupe, no sé. Podemos inventarnos los que sean, ¿no? Y yo quiero que recordemos algo. Mira, cuando nos falta integridad mentimos sobre todos los detalles. Nuestro pecado a veces es muy grande y tratamos de crear muchas historias y crear muchas versiones. Y yo te quiero recordar una cosa. En todas las historias, en todas las circunstancias y problemas, existen 3 versiones de la historia. La tuya, la de la otra persona y la verdadera, que es la de Dios, porque estuvo presente en todo el momento. Esa es la verdad. Entonces, siempre hay una historia detrás. Entonces, cuando te llegue el chisme, piensa en eso. Piensa en eso. No opines, no le des por su lado, pero piensa en que están pasando las cosas, ¿no? Porque somos muy dados a eso y todos somos capaces de cometer estos pequeños errores de integridad, estos pequeños golpes de integridad, y vamos a lastimar a muchas personas cuando tratamos de encubrir nuestro propio pecado, ¿no? Alguien nota aquí que aparte de la historia, ¿no? La ropa de José sigue siendo un común denominador. Y esto es bien interesante porque cuando José fue atrapado por sus hermanos, llevaba el manto que su propio padre le había dado a él. Pero usaron ese mismo manto para simular que José había muerto, pero realmente sus hermanos lo habían vendido. Falta de integridad. Una vez más, José haciendo su trabajo y repitiéndole a la esposa de Potifar que él no podía cometer tal error ante Dios y ante su propio amo. Nuevamente su manto lo lleva a cometer este error, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Lo dejó ahí, corrió, salió y usaron ese mismo manto para culparlo de algo que no había cometido, ¿no? Y si vemos un recap más profundo y nos lanzamos a lo que le pasó a Jesús, ¿qué fue lo que le quitaron los romanos y lo empezaron a jugar como si fuera, se lo empezaron a rifar ahí en un juego de baraja, ¿no? En un juego de dados que estaban jugando? Su túnica, su ropa. Eso fue precisamente lo que estaban jugando entre ellos, ¿no? Lo que yo quiero decir es que Jesús tuvo que pasar por todo este proceso de ser injusto, de injusticia hacia él, de la misma manera en que José estaba viviendo un momento de injusticia anteriormente. Lo que quiero decirte es que muchas de las acciones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, todo apunta a Jesús. Esa es una imagen de cómo José fue juzgado injustamente dentro de su vida, pero también Jesús cargó el precio más alto a ser juzgado injustamente ante sus propios, el mismo mundo que él estaba viviendo, ¿no? Y muchas veces las mentiras se visten de posibles verdades, es verdad, pero siempre hay 3 versiones de la historia. Siempre existe tu versión, la versión de los demás y la versión de Dios, ¿no? Así que, ¿qué nos lleva a pensar en esto? Que a veces, aunque hagamos todo bien y tratemos de hacer las cosas y nosotros estemos pasando por dificultades por culpa de la integridad de alguien, la integridad entendemos que también no más es difícil de llevar, pero también tiene un precio. La integridad tiene un precio. A veces pensamos, pues bueno, yo soy una muy buena persona, me mantengo íntegro, hago lo correcto, está bien, pero la gente a veces va a decir lo contrario de ti. Y tenemos que entender eso. Y las cosas funcionan así. Tú puedes vivir tu vida muy íntegramente, pero también hay pecado en la vida de otras personas y eso tenemos que entender. Y eso es la parte que lo hace más difícil, porque tú puedes juzgar a Dios y decirle, Dios, si yo soy tan bueno contigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántos de nosotros hemos orado esa oración?
Padre Santo, nos casamos ante el altar y dijimos sí ante ti, dijimos Padre, te vamos a honrar, ni nada, ni nada ni nadie nos separe hasta la verdad, pero ¿por qué mi cónyuge me falló en esto? No, bueno, porque el pecado es pecado y es oscuro y lo vamos a vivir aquí en esta tierra, pero eso no nos da permiso de ser íntegros. Y es lo mismo que José está viviendo. La enseñanza es que durante todo el proceso que José está viviendo, Dios está trabajando en su vida. Y mientras tú y yo nos mantengamos firmes y fieles en lo que creemos, Dios va a traer luz al final del túnel porque Él va a caminar con nosotros. No nos promete que nada nos va a pasar, pero sí nos promete que va a caminar con nosotros. Génesis 39, 19, 23 dice: cuando el amo de José escuchó los labios de esa mujer, como lo había tratado el esclavo, se enfureció, obviamente, y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, y quiero que escuches esto, aún en la cárcel el Señor estaba con él y no lo dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros, de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Y qué te quiero decir con esto? No sé si notas esto interesante, pero la integridad de José hacia Dios hace que Dios le dé favor donde sea que esté. Quizás las circunstancias no son las correctas, no son las más favorables, pero lo que sí debemos de recordar es que nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios se muestra en cómo Él también nos abre camino, nos da favor y gracia en cualquier lado. En serio, ¿cuántos de ustedes quieren contratar a un empleado íntegro? Y bien chistoso porque lo que puedo notar aquí en la historia es que constantemente José tiene la puerta abierta porque es una persona íntegra. Y una persona íntegra se va a notar, va a oler a integridad. A lo mejor va a cometer errores, claro que sí, pero hasta una persona íntegra acepta cuando comete un error. Una persona íntegra, honorable, acepta cuando hizo una decisión incorrecta. Y personas íntegras siempre van a tener la puerta abierta en donde sea. Está en la cárcel José injustamente. Y de todos modos el guardia ve algo en él. Dice, oye, esta persona es bien hermosa, tiene algo en él. Es integridad. ¿Y qué pasa? Hey, aquí te voy a poner a cargo de todo. O sea, donde sea que él va, se le abren las puertas, ¿no? No sé qué hará Dios con tu situación personalmente, pero sí te quiero decir que Él está de tu lado. Aunque tú sientas que las cosas no van en tu favor y que injustamente alguien está tentando contra tu vida, sé íntegro. Dios va a estar de tu lado respaldándote en cada paso del proceso. La integridad camina en la verdad, pero también no busca la venganza. Y eso es bien importante. Porque el dolor llega muy duro, ¿no? Y eso es lo más difícil. Atacamos el mal. Debemos atacar el mal con el bien, no el mal con el mal, ¿no? Y el guardia lo que está haciendo es que una vez más le está dando favor a José en su momento difícil, ¿no? Él podría haber hablado mal de Potifar y de Zulema y de toda la raza, ¿no? Pero en sí, él está siendo íntegro como persona. Y todo el mundo quiere estar con gente íntegra, ¿no? La integridad no hace quizás las cosas más justas en el momento, pero sí cambia tu persona y te crea un carácter digno en donde sea que tú te encuentres. Dios nos está mostrando que el tener integridad, hacer su voluntad, no nos protege quizás de las cosas malas que vamos a vivir en nuestra vida, pero si vivimos como Jesús vivió, la integridad total nos va a llenar de su presencia y nos va a abrir las oportunidades donde sea que estemos. José como Jesús mantuvieron esa integridad, ¿no? Y si te recuerdo lo que dice Mateo 25, de cómo Jesús también pudo sufrir a través de mantenerse íntegro, en el 26 del 59 al 63 podemos ver este ejemplo. Los jefes de los sacerdotes y el consejo del pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo para muerte, pero no lo condenaron. No le encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin se presentaron dos y declararon, este hombre dijo,
puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose de pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús: ¿no vas a responder qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que al sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo del Hijo de Dios, ¿no? Y Jesús estaba rodeado de sus sacerdotes, estaba rodeado de todas esas personas. Él pudo haber acabado con cada uno de ellos diciéndoles la verdad detrás de cada uno de ellos, porque él conocía sus corazones, pero simplemente decidió quedarse callado, ¿no? De no decir nada. Era el plan de Dios. Y es bien interesante porque a veces nos toca hacer esa parte, ¿no? Nos toca ser íntegros y a veces nos toca callar también y ser fieles en lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que escoger el lugar correcto, el momento correcto y la hora correcta para poder hacer estas cosas, ¿no? Y la integridad es algo que está en todos nosotros. Es algo con lo que tú y yo vamos a batallar. Vamos a batallar con la integridad cuando vamos a ir a un nuevo trabajo. Vamos a trabajar con la integridad cuando estamos siendo fieles con nuestros cónyuges. Vamos a ser íntegros también con nuestras finanzas, con las cosas que compramos. Y eso se va a notar. Pequeños cambios nos llevan a grandes logros. Yo nunca he conocido una persona que sea muy, muy íntegra, que le vaya muy, muy mal en todos lados. Pero una persona que curiosamente le va muy mal en todos lados, con un mismo patrón de comportamiento, quiere decir que hay algo que tienes que trabajar ahí, ¿no? Entonces, ya no les quiero arruinar la historia de José porque el chisme se pone más padre, de verdad. Vas a tener que venir la próxima semana a seguir escuchando qué le pasa a José en la cárcel y qué está sucediendo ahí, ¿no? Pero quiero terminar este mensaje con comunión y con una canción al final, porque la comunión nos ayuda a entregarnos a Jesús, ponernos a cuentas con Él. Ser íntegros es una parte difícil, pero al mismo tiempo no significa que porque sea difícil no lo vamos a hacer. Y la comunión es eso. La comunión nos lleva a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz como nuestro Señor. Recordar que Él fue íntegro en todo momento y que su plan perfecto se cumplió para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado, de nuestra falta de integridad en cualquier área de nuestra vida. Y yo no sé cuál sea tu reto, tampoco no sé por lo que estás pasando, pero quiero que proceses esto antes de que tomes la comunión. ¿En qué áreas de tu vida tienes que confesar que no has sido íntegro al Señor? ¿En qué áreas de tu vida tienes que trabajar? ¿Qué áreas de tu falta de integridad tienen que ser rendidas a Cristo para que puedas empezar ese proceso donde permites que el Espíritu Santo de verdad traiga convicción en tu vida, en tu ética, en tu moral, en tus pensamientos, en tus decisiones, en muchas cosas que a lo mejor no estás siendo íntegro, ¿no? Entonces, puedes pensar lo que sea, pero yo te quiero animar a que veas tu corazón y que digas: ¿en qué áreas no soy íntegro y en qué áreas tengo que entregarle mi corazón a Jesús? Así que mientras oramos, incluye tu rostro y toma tu comunión en tus manos si no tienes una, y piensa un poquito en eso, ¿no? Padre Santo, guíanos a escudriñar y conocer nuestro corazón y ser honestos y vulnerables. Nosotros sabemos perfectamente en qué áreas sí somos íntegros y en qué áreas no. Y como sea, Señor, yo te pido que a cada uno nos traigas la convicción del Espíritu Santo para poder ser íntegros, trabajar en eso, primeramente en nosotros, antes que esperar que haya un cambio en las demás personas. Ayúdenos a ser hombres y mujeres de Dios que luchamos por la integridad de una manera personal, que no tenemos que decirle a todo el mundo que somos íntegros, pero que nuestras propias decisiones, hechos y resultados estén anclados en la integridad que encontramos en ti, en tu Hijo Jesús. Así que con esa oración quiero que tomes el pan y el jugo que están en tus manos y que recordemos ese momento donde Jesús nos pide estar junto con Él. Te voy a poner que te pongas de pie. Jesús está con sus discípulos, con sus amigos, está a punto de horas más tarde ser crucificado injustamente, viviendo sin mancha y sin pecado alguno, sabiendo que la paga de su muerte en la cruz pagaría los pecados de todos nosotros, los tuyos y los míos. De manera que podemos encontrar una reconciliación con nuestro Dios, con nosotros mismos también, y encontrar libertad en nuestras vidas que es tan anhelada por nuestras almas. Así que Jesús tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por todos ustedes. Comamos de este pan
en este momento. Después de ahí tomó la copa y la representó como su sangre que fue derramada en la cruz, la sangre que paga nuestro pecado, y recordando ese sacrificio, entendiendo que en nuestra falta de integridad, en nuestros pecados, Jesús nos da una segunda oportunidad, un nuevo comienzo para entregarnos a Él y pedir perdón por esto. Y después de eso recordamos que este sacrificio fue dado a nosotros de una manera de gracia radical, inmerecida, pero que podemos recibirla a través de su amor. Tomemos juntos de esa copa. Padre Santo, gracias porque tu palabra siempre trae convicción a nuestros corazones, y te pido, Señor, que podamos ser hombres y mujeres que seamos íntegros con nuestra vida y que podamos vivir una vida de arrepentimiento constante a través de nuestro acercamiento a Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús decimos amén.